Bienvenidos todos al segundo segmento con William Jiménez Gaviria, coordinador internacional del Movimiento 21, Movimiento Ciudadano 21 de noviembre. William, ¿qué grado de importancia podemos darle a que un grupo de políticos, si es que se pueden llamar así, utilicen su poder para vender prácticamente por una moneda cual Judas eh, a personajes que realmente representan algo para nosotros los venezolanos en relación a lo que es la resistencia? Porque cuando yo escuchaba el día de ayer al mayor, una de las cosas que a mí más me indignó como ciudadano, y me imagino que a todos, ¿no? Es el hecho de la acusación per se, con pruebas, ¿no? De un funcionario político, politiquero, quien, según lo que comenta el mayor, lo vende, le vende la información, le da la información al régimen, coordenadas incluidas, para poder apresarlo. ¿Qué opinas tú? Porque, ojo, detrás de ello tenemos también bastantes casos. Tenemos a Ocariz, por ejemplo, y lo digo público, o sea, es algo que es conocido, es comunicacionalmente conocido, ¿no? El tema del capitán, perdón, de Caguaripano. Me explico, o sea, ya hay una conducta previa que te dice a ti: oye, esta gente ha vendido no solamente a la resistencia, sino capaz que vender hasta la propia madre, porque tal cual como tú dices, hay un pacto que los une en un pacto colaboracionista total, ¿no? Donde esta gente sencillamente perdió todo el rumbo y no le importa lo que son los ciudadanos, no les importa nada, simplemente por enfocarse en el poder. Aparte de eso, quería que por favor nos ilustrara en cuál es el papel del ciudadano o cuál debe ser, y ya hablando del movimiento ciudadano 21 de noviembre, cuál debe ser el papel que deben cumplir los ciudadanos para poder ya alejar a este tipo de personajes. ¿Qué crees tú? Y opíname por favor, o danos una opinión sobre el tema de este sapeo, como se dice en Venezuela, como popularmente se conoce. Nosotros pudimos escuchar, ha sido público y notorio, el testimonio del mayor, que por Sí, cierto ayer estuvo en un programa que dirige el comunicador Iván Iván Ballesteros Ballesteros. Ballesteros, y sí. lo entrevistó, y allí el mayor explicó realmente que había tenido una comunicación, que había conversado con el dirigente político Gilbert Caro, y que sí, y que Gilbert Caro manejaba mucha información y que era el único, no lo había compartido con otra persona, y extrañamente está sucediendo lo que está ocurriendo de manera arbitraria con su familia. ¿Quién viene a ser Tenemos eso allí. Gilbert Caro? ¿Quién es Gilbert Caro? Tenemos que ser un poco específicos para Gilbert, nuestra audiencia. Recuerden que personas de otros países también nos ven. Sí. sí, Gilbert Caro es un dirigente político, es un ciudadano venezolano, es diputado de la Asamblea. Asamblea Nacional en este último periodo que cerró el 5 de enero del 2021. Antes de él ingresar a ese partido, él fue una persona que cumplió un proceso, fue condenado por una situación que reviste carácter penal, pero bueno, él se reivindicó, o sea, vuelve otra vez a la sociedad, y de alguna manera pues le llamó la atención la política, pero Voluntad Popular, esa propuesta política que surge con Leopoldo López y otros, ellos tenían allí varias cosas, por decir que si redes penitenciarias, que si redes populares, esa cuestión, y ahí es donde él entra a jugar un papel, y bueno, ahora se convierte en diputado. Entonces, por supuesto, ya una vez como político, tratando de hacer un trabajo en las cárceles, él logra meterse en muchas cosas. Entonces, escuchamos precisamente que el mismo mayor afirmó, y lo he escuchado por allí en otros grupos y en las notas que él ha dejado públicamente, de que él ingresó en un grupo de WhatsApp donde estaban militares o los llamados presos políticos que esta categoría le han dado a estos funcionarios, y que él se ofreció a ayudarlo. Y bueno, ahora están pasando estas cosas y tenemos la reacción de ese oficial. Pero debemos recordar, tal como lo mencionaste en este momento, Carlos, con respecto a Carlos Ocariz. Allí con Carlos Ocariz
y la detención de Juan Carlos Caguaniparo Esco, lo que hubo fue un canje con respecto al proceso que se le seguía al comisario Fureles, que era el director de la Carlos, policía de Sucre. disculpa que te interrumpa, Carlos Ocariz viene a ser o era alcalde de un municipio opositor en Venezuela y Caguaripano Scott Sí, era un capitán, ¿cierto? Un capitán opositor al de la régimen de Guardia Nicolás Maduro. Nacional. Sí, un capitán de la Guardia Nacional que participó en unos eventos que están siendo investigados y estaba huyendo del sistema y fue capturado por funcionarios de la policía de Sucre. Y allí hubo una situación de negociación entre el ministro de la Defensa, o el que hace las veces en ese puesto, Vladimir Padrino López, y Carlos Ocariz, porque le seguían una investigación, un proceso al que para el momento era el director de Polisucre, este comisario Furelo. Entonces hubo eso allí. Eso está, en algún momento sabremos muchas cosas Es decir, hubo una cuando, si negociación Dios, entre el supuesto opositor, entre el supuesto alcalde opositor y el régimen de Nicolás Maduro para entregar a un capitán que iba a realizar un golpe de Estado en contra del régimen de Nicolás Maduro. claro, claro, sí, sí, hubo ese acuerdo y bueno, entonces, bueno, se da esa situación de entrega y bueno, ahora tenemos al capitán preso a quien le han violado todos sus derechos. Y esto no es nada que nos pueda sorprender en el tiempo que estamos, porque acuérdense que después del 2019, con la estafa política que se le generó a la opinión pública del cese de la usurpación, el gobierno de transición, elecciones libres, que no se cumplió absolutamente nada, eso que llaman un mantra también. Entonces, el venezolano ha despertado, o sea, ya no hay una ceguera ante esta realidad. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Porque esa fue una de las interrogantes, Carlos, que me habías hecho, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda? Aquí lo que nos queda es, primero, no confiar en ninguno de los partidos políticos que hoy existen en Venezuela. Aquí nos queda a los ciudadanos organizándonos como ha venido ocurriendo, tal como lo está haciendo el Movimiento Ciudadano 21 de Noviembre, que ya está trabajando desde los municipios, desde las parroquias, desde las provincias, en todo lo ancho y de todo el territorio nacional de Venezuela y por supuesto desde el ámbito internacional, quienes nos encontramos en esta diáspora forzada, estamos haciendo lo propio para apoyar a estas iniciativas porque no nos queda otra. Tenemos que apoyar a los compañeros, tenemos que apoyar a estas personas que muchos de ellos ni siquiera han estado en organismos o movimientos de la política, pero que no hace falta realmente estar o haber estado en un partido de esto para tener criterio y visión para la libertad, para refundar la república. Lo William, que hace falta es voluntad, espíritu. en concreto, ¿cuáles son Carlos, está silenciado. Tienes tu micrófono silenciado. En concreto, ¿cuáles son las acciones que lleva a cabo el movimiento 21 de noviembre para frenar los abusos en contra, y más bien, yo creo que los abusos siempre van a existir, pero más bien para denunciar los abusos y las violaciones de derechos humanos que ha realizado este régimen en contra de personas, connotadas personas que quizá algunas intentan dar su opinión, como por ejemplo en el caso de los tuiteros de los que hablabas tú, a los cuales le tocaban la puerta simplemente por hacer un comentario en contra del régimen, le tocaban la puerta y se los llevaban presos. Por allí vimos una señora bastante mayor que hizo unos comentarios con, creo que fue una música que decidió, unos comentarios que decidió hacer una señora de unas empanadas. O sea, hemos Sí. visto violaciones de todo tipo en contra desde ciudadanos del común hasta personas que son connotadas como líderes políticos, algunos los persiguen o otros no. Pero entonces, ¿cuáles son las acciones en concreto que ha llevado a cabo el movimiento 21 de noviembre y tú en especial como ciudadano que eres especialista en derecho para hacer que estos crímenes en algún momento se llegan a dirimir y tengan algún tipo de resolución y se llegue a un estado de justicia que es el que todos buscamos?
He tenido conversaciones con la Misión Internacional Independiente, a quien he podido hacer llegar elementos de interés criminalístico en base a la misión que ellos están cumpliendo. Igualmente he tenido entrevista directa con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se ha hecho llegar suficiente información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Pero además de eso, estamos utilizando todos los medios que nos permite la tecnología a nivel digital y electrónica para exponer a través de nuestras redes elementos que pongan al desnudo situaciones de este tipo, porque acuérdense que cualquier ciudadano con las cuentas, con sus dispositivos, ante una situación que se presente, tiene ahora la facilidad de exponerlo. Por ejemplo, hemos visto cómo personas que han sido objeto de extorsión por parte de alcabalas móviles de funcionarios, donde las personas han logrado grabar esos videos, ahí se está generando allí una situación donde se está exponiendo lo que está sucediendo. Claro. Ahora, con respecto al trabajo que está haciendo el Movimiento Ciudadano 21 de noviembre, primero estamos impulsando la masa crítica, la capitalización ciudadana, la estructuración, la organización, designando coordinadores internacionales por países y designando igualmente los responsables por las provincias, los municipios y las parroquias. O sea, estamos trabajando en Venezuela desde la base comunitaria, de abajo hacia arriba. Y desde el ámbito internacional estamos trabajando con la diáspora, pero con las personas que no tienen ningún impedimento o no tienen prejuicio de asumir también responsabilidades, porque acuérdense que todos los venezolanos queremos y tenemos algo en común, todos, con nuestras diferencias o X, es la libertad de Venezuela. Pero no todos pueden asumir un rol, porque también hay el riesgo de que le persigan a su familia. William, una pregunta. ¿Tú crees que realmente, en base a lo que estamos viendo en la calle, cómo está la calle, cómo se está moviendo, como por ejemplo hemos visto líderes como Mario de Nigri, José Cadi, quienes han estado en la manifestación allí, apoyando a los educadores, ahora con el tema petrolero, que es lo que se va a venir, porque obviamente ya se está levantando muchos gremios, se están uniendo? ¿Tú crees que Venezuela perdió el miedo, William? ¿Tú crees que es momento ya de quitarse esa cuestión con los políticos y como ciudadanos apropiarnos de lo que realmente tenemos como un derecho, ¿no? Que es apropiarnos de nuestra libertad y lograrla por medio de esa acción propia? ¿Crees que ya es momento de perder el miedo? La sociedad venezolana ha despertado ante el engaño. Por eso es que estamos viendo una situación atípica, distinta a lo que hemos visto en épocas anteriores, donde ya no hay la posibilidad de que el ciudadano pueda ser influido por las falsas expectativas que te ofrezcan estas propuestas de los mercaderes de la política. Ya no hay Freddy Guevara, ya son los ciudadanos yendo hacia adelante, ¿correcto? Los ciudadanos están asumiendo una postura y están reaccionando en sus diferentes situaciones, o en los gremios o en los sindicatos. O sea, ya hay un despertar en relación al engaño de los mercaderes de la política, o mejor dicho, de la fauna política venezolana, porque eso es lamentablemente lo que representa esta gente que ha querido robar el sueño de que Venezuela se convierta en un país de oportunidades. Entonces, esa es la importancia que cobra esta nueva situación en donde el ciudadano se está organizando, donde ya sabemos que Nicolás Maduro no saldrá del poder mediante un sistema electrónico electoral. Saldrá de otra manera y eso lo determinarán las circunstancias. Pero nosotros estamos trabajando precisamente de manera organizada, estructural, con nuestros operadores, con nuestros equipos,
desde las bases comunitarias. De allí se está trabajando. Entonces, esto nos da la oportunidad para ir en la dirección de la capitalización ciudadana en la masa crítica, y a pesar de que tenemos poco tiempo de presentar esta propuesta al país, la misma está teniendo conexión, espíritu de pertenencia con lo que la gente quiere. La gente no quiere más politiquería. La gente quiere ser instrumento del cambio, pero el cambio tiene que darse en todos los órdenes. Por supuesto que la situación que atraviesa hoy Venezuela puede conllevar a generar cualquier tipo de reacción. Estamos William, ante una... finalmente, el movimiento, para finalizar ya nos queda un minuto, el movimiento 21 de noviembre y ustedes, y usted en particular, ¿atienden algún tipo de denuncia en cuanto a la violación de los derechos humanos, de torturas, tratos crueles por parte del régimen contra los ciudadanos venezolanos? ¿Hay alguna manera de contactarse con ustedes también? Sí, cómo no, nosotros tenemos un equipo que está dedicado precisamente para atender a nuestros compatriotas dentro, fuera de Venezuela, y ser instrumento para canalizarla ante las instancias que así correspondan. Estamos comprometidos con la libertad de Venezuela, con los derechos humanos y con la justicia. Listo, muchas gracias de verdad, William, por haber aceptado nuestra invitación. A toda nuestra audiencia por habernos visto, por favor activen las notificaciones, denle like a este video, compártanlo para que puedan tener acceso a más videos. Y por supuesto, William, nosotros, esta plataforma que es los cracks del entretenimiento a través de este programa Mundo Global, nosotros nos comprometemos a hacer difusión de todas esas denuncias que ustedes quieran traer acá con nosotros, Carlos. Sí, muchas gracias por habernos ilustrado, William, sobre este tema que va a traer consecuencias para este régimen, definitivamente. O sea, ya es hora de los ciudadanos, y como siempre, cuando cierro, se los digo, es hora de que nosotros mismos tomemos el poder. Y el poder comienza desde uno mismo. Cuando nosotros decimos efectivamente que vamos a guiar nuestro propio destino, desde allí comienza todo. No creas en estos politiqueros, porque todos estos años lo que nos han dado son decepciones, problemas. Es hora de que pienses en ti, es hora de que pienses en el futuro del país, y este trabajo del Movimiento Ciudadano 21 de noviembre viene a canalizar todo eso necesario para poder lograrlo. Muchas gracias, William, muchas gracias a todos por haber asistido y bienvenidos todos para nuestros próximos programas. Un abrazo grande. Muchas gracias.